Hola, soy Adriana Gastaldi y hoy vamos a hablar de la narrativa en imágenes. La imagen posee la capacidad de contar historias y una facultad para transmitir mensajes. Pues bien, se ha considerado más apta que la palabra o las letras para este propósito. Se pueden contar historias reales, se pueden contar historias ficticias con imágenes. Es muy importante elaborar un guión en tu cabeza o por escrito para saber lo que se quiere y cómo la vas a desarrollar. Hay que definir la trama y ya la tienes porque tienes la sinopsis del libro. Si esta sinopsis no dice mucho, busca otra hasta que encuentres una sinopsis que de verdad te apasione lo que vas a contar de ese libro. Por ejemplo, si vas a contar una historia de tus vacaciones, todo se puede ver desde diferentes puntos de vista, es como si fueras a hacer una película. Puede tener diferentes enfoques, puede ser autobiográfico, se puede contar en un lugar, se puede contar las personas que se conocieron en el viaje, se puede contar alrededor de lo que se comió en este viaje. ¿Cómo vas a contar toda la historia en una imagen fija, inanimada, que no se mueve? Una imagen viene a ser un concentrado emocional, una microhistoria contada de principio a fin, con lujo de detalles, en lo que tarda uno en pestañear. Para que tu imagen cuente una historia no necesitas incluir forzosamente todos estos puntos, pero hay elementos que debes incluir. Son elementos ambientadores, que cuanto más sean, más fácil resultará al espectador percibir la historia que cuentas. Y estos elementos son el contexto temporal, el contexto físico, contexto emocional y un protagonista o los protagonistas de esta historia. Bueno, vamos a empezar. Un contexto temporal. Las fotografías te expresan un momento del día, como amanecer, atardecer, o que llevan algún tipo de referencia horaria, un año, una época. Estas suelen transmitir como más carga narrativa que una foto en la que mucho que mires no encuentras como nada del tiempo. Pero trata de que este contexto temporal no sea tan obvio. No es que tenga que decir, sino que se sienta. Así puede llegar a ser mucho más interesante la imagen. Por ejemplo, en este afiche, pues vamos a dar los ejemplos con afiches de cine. Aquí vemos un contexto temporal, se ve como el amanecer, pero además tiene una protagonista y además tiene un contexto físico, es como en una finca, en el campo. Vamos a pasar ahorita al contexto físico. El contexto físico es el lugar donde se desarrolla la historia, el lugar donde sucede. Esto puede ser una calle, puede ser una sala de una casa, puede ser en el interior de una flor, pues si estás contando algo como fantástico. Y tiene que ser relativamente fácil de deducir. Y no tiene que ser tampoco tan específico, no tenemos que saber exactamente en qué calle fue eso, a menos pues de que así lo diga la narrativa. Se puede poner una calle, una playa, que fue al lado de un árbol, en el interior de una cafetería, que haga una referencia física. Esto ayudará mucho al espectador a recrear esta historia que estás tratando de contar. Aquí tenemos el contexto físico, tenemos al protagonista y tenemos algo que vamos a ver en un momento que es la dirección. Es como yo quiero guiar a mi observador cuando esté viendo esta pieza gráfica. El contexto emocional. Hay que asegurarse de tener bien definida la emoción predominante. Pueden haber varias emociones en una misma imagen, pero una tiene que dominar, que es la que se va a quedar plasmada en el observador. En este punto podemos acudir, por ejemplo, a los colores y la tipografía para transmitir estas emociones. Por ejemplo, podría ser difícil reflejar sentimientos como el miedo o la soledad si la imagen es de colores muy vivos o cálidos. Y de la misma manera, por ejemplo, si el color es gris el que predomina, pues es de pronto un poquito difícil transmitir como alegría y felicidad. Aunque pues nada es imposible, de pronto se podría lograr. En este caso, el contexto emocional nos lo da el color y también influye aquí, incluimos un elemento como es la protagonista. Bueno, el elemento protagonista puede ser una persona, un objeto, un paisaje, un animal, cualquier cosa que sea el protagonista de esta historia, pero siempre hay que definirlo. Los humanos generalmente, por naturaleza, somos más empáticos con otros humanos que con un objeto. En consecuencia, es mucho más fácil contar historias protagonizadas por personas
que, por ejemplo, por un balón de básquet. No quiere decir que no se puedan contar historias mediante una foto sin que aparezcan personas. Pero a los humanos, las historias que nos cautivan emocionalmente son aquellas en las que vemos, sentimos o notamos a otras personas. Puede que no salgan, por ejemplo, no salga la persona en la foto, pero el elemento que está protagonizándola, por ejemplo, un zapato, la pelota, un sombrero, ese encuadre y esa forma como se muestra cuenta la historia de la persona que no se ve en la foto. Bueno, la presencia de personas directa o indirectamente es clave en una historia. La persona no tiene que aparecer directamente, pero sí deducirse en el contexto de la historia. Por ejemplo, las mascotas son un excelente personaje para una historia. Entonces, en este afiche vemos, por ejemplo, aquí vemos el protagonista, vemos un detalle del protagonista, no lo vemos completo. El contexto emocional lo define la letra. Y el contexto emocional lo define también el color. Bueno, ¿y ahora cómo hago para unir todos estos elementos? Pues necesito un guión. Las imágenes tienen su propio guión también. Un guión que el espectador consume en una fracción de segundo. ¿Y cómo se hace esto? En una imagen se ponen todos los elementos de la historia a disposición del espectador, pero hay que mantener el control sobre por dónde se tiene que empezar la lectura y dónde se tiene que terminar. Y hay muchos recursos para hacer eso. A continuación vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos es la dirección. A menos que modifiquemos elementos que modifiquen la trayectoria de la mirada del espectador, que generalmente la gente la recorre de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Hay elementos que hacen que esto cambie en el espectador. Por ejemplo, en este caso puede ser la luz y que los pescados están como formando, los tiburones y la ballena están formando como un círculo alrededor. Y la luz es lo primero que vemos. Entonces, esta opción puede modificar la dirección natural en que el espectador ve, digamos, esta imagen. En este caso, esta es la dirección en que el espectador ve también esta imagen. Otro punto es la mirada. Si queremos que el espectador mire hacia cierto punto, tenemos que hacer que nuestro protagonista mire hacia ese lado. Por naturaleza somos curiosos y al mirar una fotografía, una imagen, lo normal es que miremos hacia donde está mirando la persona en cuanto al orden. Primero miramos a los ojos del sujeto y después vemos hacia dónde está viendo ese personaje. Si en una ficha tenemos 3 personas mirando a una cuarta persona, de una definimos que ese es el protagonista al que están mirando. El siguiente punto es la profundidad de campo. Los enfoques y desenfoques son otro recurso que facilita el conducir la mirada y la atención de quien contempla la imagen. Nuestro cerebro primero mira la zona más enfocada para después recorrer las zonas desenfocadas. Bueno, también influyen las curvas, líneas y puntos de fuga. Dentro de una composición, los puntos de fuga y los elementos lineales son una perfecta manera de conducir al espectador en la lectura de la imagen. En este caso, arrancamos de donde está la luz y la forma en que están dando la vuelta los peces. Generalmente miramos de abajo hacia arriba, como decía anteriormente. Además, aquí empezamos a ver en el punto donde está la luz también. Y la zona de luz, que es la primera que el espectador mira. Primero vemos la luz y después empezamos a ver las partes más oscuras. Bueno, y para que esto ya nos quede completamente bien hecho, tenemos que prestarle mucha atención a la tipografía. Tiene que ser una tipografía que también refleje lo que se quiere transmitir con esta imagen. Bueno, y al ponerle el título del libro o el nombre de la película, debe tocar la emoción que se puso al crear la imagen. Si nos resulta imposible que ese título cuadre con la imagen, pues es que nos toca hacer más propuestas, volver y ensayar, tratar con otros colores, con otras imágenes, para que lo que se diga en el título se refleje en la imagen, o al menos que reúna muchos elementos de esa sinopsis para que se entienda. Bueno, espero hayan servido estos elementos en el momento de hacer narrativas en imágenes.